Hola, buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y le haces así? O sea, es like esto, ¿no? Bienvenido a la casa del Señor. Durante la semana estaba yo pensando, meditando, y una de las preocupaciones que Dios puso en mi corazón es el crecimiento espiritual de las personas que asisten a la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos medir el crecimiento espiritual de las personas? Y yo voy a hablar acerca de estas cosas y muchas más. Antes de iniciar con nuestro tema, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, también a todos aquellos que nos miran en Facebook en vivo. Si tú estás aquí, te agradezco que abras la transmisión de Facebook en vivo y compartas la transmisión. Bájale volumen y comparte para que tus amigos tengan la posibilidad de mirar nuestra transmisión. Así que deseo enviar un saludo a todos los que están en casa y también a aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio en el 104.5 de FM. Gracias por acompañarnos. ¿Y por qué no le damos un aplauso desde el auditorio a todos aquellos que nos miran y nos escuchan donde sea que estén? Ok, voy a invitarles para que me enciendan las luces del auditorio, si son tan amables, para mirarles el rostro a todos ustedes. Gracias, son muy amables, gracias. Ok, yo quiero compartirles esta plática, pero antes quiero invitarles que si quieren las notas, tan solo tienes que escanear el código QR a través de la cámara de tu celular y entonces tendrás todas las notas que van a estar en la pantalla, las puedes tener en tu celular si tan solo escaneas el código QR. Bueno, estamos listos, me da mucho gusto que tú estés aquí con nosotros, me alegra demasiado. Y entonces estamos listos para escuchar unos minutos la palabra de Dios. El título que yo le puse a este pensamiento se llama así: tu crecimiento no es responsabilidad de Dios. Sería maravilloso que nuestro crecimiento fuese una responsabilidad de Dios, pero tenemos que entender que nuestro crecimiento no es la responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Miren, la meta de Dios para tu vida sobre la tierra no es tu comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Lo voy a volver a decir porque es fundamental. La meta de Dios para tu vida sobre la tierra no es una vida de comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Ese es el diseño y el propósito de Dios. Que tú puedas crecer, que puedas crecer espiritualmente y al final llegues a ser como Cristo. Este es el propósito central de tu vida aquí en la tierra. Fíjate cómo lo dice la Biblia. Efesios capítulo 4 versículo 15. ¿Están listos? Dice una paráfrasis de Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo dice: Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Wow, impresionante, ¿verdad? Vean lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú crezcas hasta que puedas ser en todo sentido como Jesús. Que las personas cuando te conocen a ti, cada día puedan ver más a Jesús en tu vida, en tus decisiones, en tus respuestas, en todo lo que tú hagas. Pueden imaginarse, escúcheme, si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
Si el fruto del Espíritu es este, y yo cada vez me estoy convirtiendo más como Jesús y mi esposa más como Jesús, entonces cada día va a haber más coincidencias entre nosotros, ¿sí o no? Y vamos a cautivarnos el uno al otro. Pero Dios quiere, dice el apóstol Pablo, que crezcamos. Esto es lo que Dios quiere. Si algún día tú te preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, Dios quiere que tú crezcas y sigas creciendo hasta que seas en todo como Cristo. Y yo sé que algunos de ustedes dicen, difícil, ¿verdad? Porque Él es perfecto. Él es perfecto. Vean lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. La traducción del mensaje dice: así que vamos, dejemos los ejercicios preescolares de pintar con los dedos sobre Cristo. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo: dejemos de jugar al preescolar y sigamos con la gran obra de arte. O sea, Dios no quiere que nosotros pintemos así como pintan los del preescolar. Dios quiere que sigamos con la obra de arte. ¿Y sabes cuál es la obra de arte? Que crezcan en Cristo. La idea del apóstol Pablo es que Dios claramente lo que quiere es que tú y yo crezcamos hasta que lleguemos a ser en todo como Jesús. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, yo quiero que escuche esto. Si pones especial atención, el crecimiento que Dios quiere en nosotros no busca presentar una mejor versión de nosotros mismos. Ser mejores no es el fin, sino ser como Jesús. A veces nosotros pensamos que Dios está alegre cuando podemos tener una o presentar una mejor versión de nosotros. Créeme, el plan de Dios para la vida del pastor Federico es que él muera para que Cristo pueda vivir en nosotros, en mí. El plan de Dios no es que yo sea una mejor persona. El plan de Dios es que yo sea como Jesús. Hay personas que dicen, bueno, desde que voy a la iglesia soy una mejor persona y eso me gusta. Entonces ir a la iglesia es mi proyecto para ser una mejor persona. Créeme, el proyecto de Dios no es que tú seas una mejor persona. Ser mejor no es el fin, sino ser como Jesús. Y para llegar a ser como Jesús es imprescindible que crecer. Por eso vean el pasaje, dice: Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. ¿Cómo llegamos a ser en todo como Cristo? Cuando estamos creciendo en todo, cuando estamos creciendo integralmente. Un día llegaremos, sin duda, en el cielo a ser como Jesús, porque ahí todo será completado. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, el crecimiento no es barato, no es fácil. Cada vez que olvidamos que el desarrollo de nuestro carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, yo no sé cuántos de ustedes se han hecho estas preguntas: ¿por qué me sucede esto a mí? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy enfrentando problemas? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? Y es que nos engañamos, pues creemos que lo que Dios quiere es nuestro confort. Y si alguno se pregunta ¿por qué nosotros enfrentamos dificultades?, la respuesta que prefiero a esta pregunta es que la vida de este lado del cielo no tiene que ser fácil. Es más, está hecha para ser difícil. Por eso anhelamos el cielo. Y si alguno de ustedes se pregunta ¿por qué la vida está hecha para ser difícil?, la respuesta es simple y poderosa: eso es lo que nos permite crecer. Son las dificultades, son los momentos difíciles, las dificultades las que nos llevan a crecimiento. Dios quiere que crezcamos en todo hasta ser como Jesús en todo. Ahora, después de presentar que la voluntad de Dios
es nuestro crecimiento hasta llegar a ser como Jesús, y que este proceso no es fácil. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No es fácil, no es automático. Permíteme hablarles acerca de 3 principios como fundamento para que podamos entender crecimiento. Y el principio número 1 es el siguiente: el crecimiento no es automático. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, con un edificio y con un niño que está en crecimiento. Cada una de estas 3 metáforas requiere una participación activa. Escuchen esto: las semillas deben ser plantadas y cultivadas. ¿Hay el potencial en una semilla para crecimiento? Sí, pero tiene que ser depositada y luego cultivada. Los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada. Y los niños deben de comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos 8 pasajes en el Nuevo Testamento se nos dice que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el punto? Uno no se sienta simplemente a esperar que el crecimiento suceda. Tenemos que esforzarnos para que suceda el crecimiento. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, el crecimiento no es automático. El hecho, Dios quiere que crezca. Bueno, pero tengo que esforzarme. El segundo principio a la hora de entender crecimiento es el siguiente: puedes envejecer sin experimentar crecimiento. Así como lo oíste, suena duro, pero puedes envejecer sin que ello signifique que has crecido. El envejecimiento es inevitable, simplemente sucede. Nos estamos haciendo cada día más o menos jóvenes o más viejos. Porque el envejecimiento es inevitable, simplemente sucede. El crecimiento, por otro lado, es planeado, es intencional y requiere esfuerzo. Y si Dios quiere que tú crezcas hasta llegar a ser en todo como Jesús, esto implica que tu crecimiento tiene que ser intencional, que va a requerir esfuerzo. Ahora, el tercer principio, esto es solamente para introducirme, es el siguiente: tu crecimiento no es proporcional al tiempo que tienes en la iglesia. Puede ser que una persona tenga mucho tiempo en la iglesia y eso no significa que esté experimentando crecimiento. Puede ser que una persona tenga mucho menos tiempo que otra y tenga mayor crecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque la persona que tiene mucho tiempo en la iglesia no ha determinado su crecimiento, no lo ha entendido, no ha pagado el precio. Y puede ser que un nuevo creyente ha asumido este reto de Dios y ha confiado en él y se ha esforzado. El apóstol Pablo menciona el ejemplo de algunos creyentes que, aunque tenían tanto tiempo en la iglesia, tristemente sus vidas no habían experimentado crecimiento. Y es muy triste toparse con creyentes, con personas que después de tanto tiempo toman decisiones infantiles. Vean lo que dijo el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice: hace tanto que son creyentes. Vean la exclamación del apóstol Pablo, dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Ha pasado tanto tiempo y ustedes vienen cada domingo a la iglesia. Y de acuerdo al tiempo que tienen aquí, deberían ustedes estar ya enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Wow.
Entonces, lo que nosotros necesitamos entender a la hora de introducirnos a este tema es que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti es que tú puedas crecer, que tú crezcas hasta ser en todo como Jesús. Y para que puedas crecer necesitas planearlo, echarle ganas, intencionalidad. Me gustaría pensar que el crecimiento fuese automático. Me encantaría pensar que al pasar tiempo en la iglesia y el escuchar los domingos una conferencia, eso signifique crecimiento en nuestras vidas, pero no es así. Los cristianos a los cuales se escribe el apóstol Pablo habían ido demasiado a la iglesia, habían estado en el contexto de la iglesia, pero no habían experimentado crecimiento. Déjame hacerte una pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Qué tanto ha crecido tu vida? Espero que para este punto hayas entendido que tu crecimiento hasta ser como Jesús es un llamado, es la voluntad de Dios, pero esto demanda intencionalidad de tu parte. Así que después de plantear esto, déjame responder a una pregunta fundamental: ¿qué se necesita para crecer? ¿O cómo nosotros crecemos? Y este pasaje de Filipenses capítulo 2 es fundamental. ¿Cómo nosotros crecemos? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo crecemos? Pablo dice en Filipenses capítulo 2, dice: así que, mis amados hermanos. Entonces entendemos que el apóstol Pablo está escribiendo ¿a quién? Está escribiendo a la iglesia, a los creyentes. No está hablando a las personas que no conocen a Dios. El apóstol Pablo, este pasaje específicamente está hablando a los hermanos, a la iglesia, a los creyentes, a los que han nacido de nuevo. Y él les dice: así que, mis queridos hermanos, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Wow, miren, quiero que pongan atención a eso. Y he subrayado dos frases: lleven a cabo y produce. Este versículo muestra las dos partes del crecimiento, los dos elementos determinantes que se tienen que conjugar para el crecimiento. Lleven a cabo y produce. El llevar a cabo es nuestra responsabilidad, y el producir, ese es el papel de Dios. Y cuando yo llevo a cabo y Él produce, esto va a dar como resultado crecimiento en nuestras vidas. Es la combinación, la colaboración divina, humana, la que da crecimiento en nuestras vidas. Escuchen esto: el crecimiento espiritual es un esfuerzo en colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, colaboración, y en nosotros. Y cuando hay este esfuerzo en colaboración entre Dios, el Espíritu Santo y nosotros, esto va a dar como resultado crecimiento. Este versículo es escrito a creyentes, no se refiere a cómo ser salvos, sino cómo nosotros podemos crecer. Porque no necesitamos hacer nada para ser salvo, porque todo fue hecho en la cruz del Calvario, fue completo. Solamente cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo somos salvos. ¿Dicen amén? Ahora el apóstol Pablo en este pasaje está diciendo cómo ustedes pueden crecer en esa salvación que ahora tienen. Y él dice: bueno, esto se requiere de una colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. Ahora, déjenme hablarles de forma práctica cómo nosotros crecemos. Pudiéramos decir en una colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. Nosotros llevamos a cabo y Él produce. Nosotros podemos hacer muchas cosas, escúchenme, pero si Dios no produce, Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Están conmigo? Ahora miren, nosotros crecemos, número uno, al alimentarnos de la palabra de Dios. Y si alguno de ustedes anota, quiero que ponga allí revelación.
Se lo voy a explicar de esta manera. Vean lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: deseen con ansia. ¿Cómo debemos desear? Con ansia la leche espiritual de la palabra. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios es leche espiritual que va a fortalecer o nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Deseen con ansias la leche espiritual de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, por medio de la palabra, ustedes crecerán en su salvación. ¿Alguien dice amén? Entonces la palabra de Dios nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Ahora, vean lo que dice Hechos capítulo 20. Este pasaje es poderosísimo. Ahora te entrego a Dios, dice el escritor, nuestro Dios maravilloso. ¿Cómo es nuestro Dios? Ahora te entrego a Dios, dice, nuestro Dios maravilloso, cuya palabra de gracia. ¿Es una palabra de qué? De gracia. Ahora, la palabra gracia tiene dos significados. Número uno, es un regalo, pero número dos, es un poder habilitador. La gracia, escúchame, cuando la gracia nos habilita, la gracia nos da fuerza para hacer aquello que no podíamos hacer antes. Y dice este pasaje, dice la escritura: yo los entrego a nuestro maravilloso Dios, cuya palabra de gracia puede convertirte en lo que Él quiere que seas. ¿Qué es lo que puede convertirte en lo que Dios quiere que seas? La palabra de gracia. ¿Qué es lo que Dios quiere que seas? Dios quiere que seas como Cristo en carácter. ¿Están aquí conmigo? Y lo único que tiene el potencial para convertirte en lo que Dios quiere que seas y darte todo lo que puedas necesitar, ese potencial está en la palabra. Ahora, yo quiero que entendamos algo que es poderoso. La palabra tiene el potencial para convertirte en lo que Dios, en la persona que Él quiere que seas. Sí. Pero esa palabra, escúchame, esa palabra logos tiene que convertirse en un rema. Se lo explico de una manera simple. El logos es la palabra escrita. El rema es la palabra específica que Dios te da cuando estás leyendo el logos. Se lo digo de esta manera: a veces tú estás leyendo la palabra de Dios, estás leyendo la Biblia, estás leyendo el logos, la palabra escrita, y cuando la estás leyendo, en un punto, escucha, esa palabra se cobra vida en ti. Wow, se enciende una luz dentro de ti. Entiendes algo que antes no entendías. Algo que estaba oculto ahora cobra luz. Y esa palabra se vuelve carne en ti. Para que esta palabra desate el potencial y llegues a ser todo lo que Dios quiere que sea, se requiere la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien revela. La palabra revelar significa descubrir lo que permaneció oculto. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra tiene el potencial, pero ¿cómo esta palabra puede encarnarse? Solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Fíjense cómo lo dice la Biblia. ¿Quieren leerlo conmigo? Ahí está. Segunda de Corintios 3:18. Gracias a la acción de su espíritu, espíritu con mayúscula, porque los nombres de personas se escriben con mayúscula. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces dice: gracias a la acción, a la obra del Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Mientras el Espíritu Santo trabaja en nosotros, entonces el plan de Dios, el sueño de Dios, lo que Dios quiere, se convierte en una realidad en nuestras vidas y somos más como Él. Ahora vean cómo lo dice la traducción del mensaje.
Y así nos transfiguramos como el Mesías. ¿Se acuerda cuando Jesús fue al monte de la transfiguración y entonces su rostro fue como el sol radiante, una luz increíble? Y así, dice Pablo, nos transfiguramos como el Mesías. Nuestras vidas, digan conmigo, gradualmente. El crecimiento es gradual. El crecimiento no es un suceso, es un proceso de toda la vida, pero es un proceso intencional. Dice, nuestras vidas gradualmente se vuelven más brillantes y hermosas a la medida que Dios entra en nuestras vidas y nos volvemos como Él. ¿Sabes tú cómo nosotros nos volvemos cada día más brillantes y hermosos? Estamos hablando del hijo que todo padre sueña tener, o el padre que todo hijo desea tener, o el esposo que toda mujer desea tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos convertimos en una persona gradualmente más brillante y más hermosa? Bueno, a medida que Dios entra a través de la persona del Espíritu Santo a nuestras vidas y nos volvemos más como Él. ¡Wow! Ahora observe que la obra del Espíritu Santo no es hacerte a ti mejor persona, es que Cristo sea reflejado en tu vida. Es lo que dijo el apóstol Pablo: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. El plan de Dios para ti, para mí, es que tú y yo podamos crecer. Ahora, para que podamos crecer, se requiere la palabra, el potencial de la palabra con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien puede dar luz y revelarnos la palabra. Es como lo dice la Biblia en Génesis. Quiero que vean ese pasaje que es impresionante. Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Están ahí? Ese pasaje habla que Dios es el creador. Y lo dice el versículo 2: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y escúcheme, este pasaje, la condición de la tierra en el versículo 2, bien nos representa a todos nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tenido forma? ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido vacíos en nuestras vidas? Bueno, por eso buscamos probar tantas cosas, queremos llenar, y hay oscuridad, no hay luz en nuestras vidas. Pero ¿qué fue lo que cambió esa condición? Dice, esto es lo poderoso: el Espíritu de Dios se movía. ¿Sabes qué se requiere para una transformación? Se requiere el mover del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo dice: en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo, ¿quién? Dios dijo, y aquí viene la palabra, que haya luz. Y dice la Escritura: y fue la luz. Para este día, que es el primer día de la creación, todavía no habían sido llamado a existencia el sol, la luna, las lumbreras. Pero la idea, pues, de este pasaje es que cuando el Espíritu de Dios se mueve y hay una palabra, el resultado es la transformación completa de aquello. ¿Y qué es lo que tú y yo? Quiero invitar a los muchachos que me ayuden. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que tú y yo podamos crecer es que tú y yo tenemos que llegar a una vida de disciplina espiritual. Tú y yo tenemos que hacer una cita con Dios todos los días para exponernos al potencial de la palabra y a la luz que el Espíritu Santo puede dar a la palabra. ¿Están aquí conmigo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el hábito de tener un lugar todos los días, y tenemos que abrir la palabra, porque para que haya transformación, recuerde que la palabra tiene el potencial para hacernos todo lo que Dios quiere que seamos, pero una palabra necesita ser revelada. ¿Dicen amén? Entonces nosotros, cuando tomamos la Biblia como un hábito de todos los días, en un lugar, una cita de todos los días, y entonces oramos y le decimos: Señor, entiendo que necesito crecer hasta ser como Jesús.
El plan tuyo no termina en perdonar mis pecados. El plan tuyo termina hasta que yo crezca y ser en todo como tú. Por eso, Espíritu Santo, te pido que esta palabra se vuelva vida, que enciendas la luz de la palabra para que esta palabra me cambie. Y entonces comienzas a leer la Biblia. Tomas tu Biblia y comienzas a leerla, y cuando estás leyendo la Biblia, la palabra y el mover del Espíritu Santo en tu recámara, en tu sala, en tu área de trabajo, va a haber un mover de Dios. Y aquello, dice la Escritura, que estaba en vacío, aquello que estaba en oscuridad, aquello que estaba en desorden en tu vida, comenzará a tener luz y tu vida será transformada. ¿Dicen amén? Tenemos que entender que lo único que tiene el potencial para cambiar nuestras vidas no es venir a la iglesia. Sí, quizá mientras yo estoy predicando hoy la palabra, el logos, sé que el Espíritu Santo se está moviendo aquí. Y sé que el Espíritu Santo puede darte una palabra. Es cuando tú dices, ahora lo entiendo. Es cuando algo se enciende en tu vida y eso te liberta. Eso es lo que puede cambiar tu vida. Pero escúchame, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una disciplina para que podamos exponernos a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Es interesante, escúcheme, siempre se acuerdan cuando todo fue cambiado a través del mover del Espíritu Santo y una palabra. Todo fue llamado a existencia a través de la palabra. En el capítulo 3 viene el pecado de Adán y Eva, ¿lo recuerdan? ¿Y cuál fue la estrategia de Satanás? Cuestionar la palabra, la veracidad de la palabra. Con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol, y luego le dice a Adán y Eva, le dice, no, espérame, Dios dijo que no debíamos comer, que podíamos comer de todo excepto del árbol que está en el centro, porque el día que comamos de ese árbol moriremos. ¿Cuál era la palabra? El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Y qué dice la serpiente? No, mira, la verdad es que cuando prueben de ese árbol va a comenzar a cuestionar la palabra. Hoy en día, créeme, hay un ambiente increíble cuestionando la autoridad de la palabra. Si quieres ser transformado, no tenemos otra vía más que la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y una de las decisiones más importantes que puedes hacer en este día es declarar que la palabra de Dios es inspirada y es la verdad en tu corazón. Escúchame, el cambio, la revelación nos permite sustituir la mentira por la verdad. ¿Cómo nosotros somos cambiados? En primer lugar, cuando nos entregamos a una vía de la palabra, cuando hay luz, revelación. Todos los días Dios quiere hablarte a tu vida. Ahora, déjame hablarte de lo segundo. Lo segundo, cómo Dios puede darte a ti crecimiento. Y es a través, ahí está en la pantalla, crecemos al obedecer a mentores. ¿Y quiénes son los mentores? Mentores son personas que son más maduros que nosotros, espiritualmente, que van delante de nosotros, que pueden ser una guía para nosotros, que les hemos entregado autoridad. Desafortunadamente hoy en día yo conozco demasiados creyentes que viven sin tener un mentor. La Biblia está llena de ejemplos de mentores. Por ejemplo, Moisés fue el mentor de Josué. El apóstol Pablo fue el mentor de Timoteo, de Tito. La Biblia está llena. El domingo pasado la pastora hablaba acerca de Noemí, que fue la mentora de Ruth. Nosotros crecemos no solamente cuando nos exponemos a Dios y a su palabra, sino también cuando nos sentamos con mentores. El crecimiento es intencional. Y el crecimiento de Dios en tu vida hasta llegar a ser como Jesús no solamente involucra al Espíritu Santo y la palabra, sino involucra a creyentes maduros. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos con personas que puedan ser una inspiración para nosotros, a las cuales nosotros le hayamos entregado autoridad, con los cuales podamos exponer lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. ¿Sabe lo que está pasando en nuestras vidas, Pastor Alejandro? Es esto, me vi en este problema, ¿usted qué piensa? Y darle la autoridad a mentores que puedan decir, no, espérame, así no es, mira lo que dice la palabra de Dios.
Tú nunca podrás llegar a ser todo lo que Dios diseñó que fueses como Cristo sin la ayuda de mentores. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso es fundamental que tú y yo podamos tener mentores. Quiero que se tope mi papá conmigo y que le dé un aplauso a él. Lo quise invitar para que pase. Gracias. No tenemos mucho tiempo para hablar más acerca de esto, pero todos necesitamos mentores. Y lo tercero que tú y yo necesitamos para crecer hasta ser como Cristo, ¿quiere leerlo? Está en la pantalla. Crecemos al responsabilizarnos de nuevos creyentes. Miren, crecemos cuando tenemos una cita con Dios y su palabra y el Espíritu Santo todos los días. Crecemos cuando seguimos a alguien, pero también cuando alguien nos sigue. La voluntad de Dios es esa, eso es lo que es discipulado. Dios nos mandó no solamente a predicar la palabra, nos mandó a ser discípulos, y el discipulado se hace a través del mentoreo. La voluntad de Dios es que aquella persona que a ti te habló de Dios, que es espiritualmente más madura, pueda guiar tu vida hasta que llegue un punto donde eres guiado por ella, número uno por la palabra, número dos por ese mentor, pero también ahora tú puedas alcanzar a otros y puedas guiar a otros. Miren, ¿cuántos de nosotros el día que nos supimos padres nos dimos cuenta que nuestra vida tenía que cambiar? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes cuando supieron que eran padres, cuando tuvieron al bebé en sus brazos, dijeron mi vida tiene que cambiar? Porque la paternidad, escúchame, la paternidad nos transforma. La paternidad es el diseño de Dios para nuestras vidas. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quieren leerlo conmigo? Está en 2 de Timoteo. Dice: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Cristo. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por mucho, ahora tú enséñalas. ¿Cuál es el punto? El punto es que no venimos a la iglesia solamente y nos sentamos y nos vamos, sino tenemos una conexión con mentores y tenemos una conexión con discípulos. Vean lo que dice la escritura. Es el apóstol Pablo quien dice esto. Da el siguiente versículo, por favor. Vean lo que dice Tesalonicenses. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados. Está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que son sus discípulos. Ustedes son nuestros testigos de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Con cada uno de ustedes fuimos como un padre con su hijo, tomándolos de la mano, susurrándoles aliento, mostrándoles paso a paso cómo vivir bien ante Dios, quien nos llamó a su propio reino, a esta vida deliciosa. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Escuchen, cuando yo estuve con ustedes, yo les susurré, les tomé de la mano, mostré paso a paso cómo debemos vivir. Mira, si tú quieres crecer, necesitas tener personas que te siguen, porque eso te compromete a ser mejor, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si tú viajas solo en la vida y no hay alguien que te esté mirando, seguramente no vas a experimentar crecimiento. Y estos son tres elementos fundamentales. Quiero invitar a los muchachos de la alabanza de cómo nosotros crecemos. No solamente crecemos cuando tenemos revelación de la palabra, una cita con Dios todos los días. Crecemos cuando tenemos una cita semanal con un mentor. Ojalá que tú puedas encontrar un mentor en la iglesia, que tú puedas encontrar un hombre con el cual puedas calibrarte, que puedas encontrar una mujer, si tú eres mujer, con la cual puedas abrir tu corazón y ella te detenga y tenga la facultad para hacerlo. Eso te va a forjar tu carácter. ¿No dice la escritura que Jesús fue obediente? Y lo tercero que será fundamental es que tú puedas guiar a otros. Cuando tuve por primera vez a mi hija Mayeli hace 30 años casi,
Cuando tuve a Mayeli en mis brazos, yo tenía unos 20 años aproximadamente. Y cuando tuve a Maya en mis manos, me di cuenta que tenía que ser un hombre fuerte. Yo, aunque era un joven, entendí que tenía que hacerme fuerte. ¿Sabes? Necesitamos que todos los que estamos aquí no solamente sigamos a un mentor, sino alcancemos a otros y podamos guiar a otros con nuestro ejemplo, y podamos susurrarles y podamos tomarlos de la mano y podamos guiarlo a una vida de integridad. Solamente así, de forma íntima con el Espíritu Santo y de forma práctica con mentores y discípulos, es como tú y yo podemos crecer. Quiero invitarte para que te pongas de pie, por favor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Así como estás, ¿por qué no levantas tus manos? Fíjate lo que dice la Biblia. Nuestras vidas gradualmente se vuelven más brillantes y hermosas a medida que Dios entra en nuestras vidas. A medida que Dios enciende la luz de su palabra en nuestros corazones. Escucha, lo único que tiene el potencial para hacerte la persona que Dios quiere que sea es el potencial de la palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo. Yo quiero invitarte hoy para que asumas una responsabilidad, un compromiso o hagas un pacto. Y este es el pacto: que pienses en tu casa o en tu trabajo, pienses en un lugar donde te vas a sentar todos los días con la palabra de Dios
Y luego vas a poner música y le vas a decir: Espíritu Santo, muévete en este lugar. Y una vez que le dices: Espíritu Santo, muévete en este lugar, como te moviste en el Génesis cuando había oscuridad, vacío, desorden. Y una vez que le dices: muévete, comienzas a abrir la Biblia y comienzas a leer la Biblia. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo comenzará a descender. Y dice la Escritura que cada día, gradualmente, te volverás más brillante y hermoso. O sea, tus compañeros de trabajo, tu familia verá tu crecimiento. ¿Sabes? Escúchame. ¿Sabes cómo se mide el crecimiento en nuestras vidas? No se mide el crecimiento en nuestra Biblia, en nuestra vida por todo lo que conocemos de la Biblia. Se mide el crecimiento en nuestras vidas por el carácter de Cristo que se forma cada vez más en nosotros. ¿Dicen amén? Porque Cristo es más brillante en nuestras vidas. Hay personas que conocen, que saben mucho de la Biblia, pero es una palabra que no ha sido iluminada, que no ha sido revelada. Entonces, ¿cómo yo sé cuando yo estoy creciendo? Cuando cada día me estoy pareciendo más a Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y piensas en un lugar? Yo quiero invitarte a tomar una decisión fundamental. Si la voluntad de Dios para tu vida es que tú crezcas hasta ser en todo como Jesús, tú necesitas un tiempo con el Espíritu Santo y la palabra. Tú necesitas ser intencional y decir: Señor, en ese lugar yo quiero apartar todos los días una cita con la palabra y el Espíritu, porque quiero que tú cambies mi vida, porque quiero que Cristo sea formado en mi corazón. Vamos, levanta tus manos. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy yo oro por todos los que hoy levantan sus manos y dicen: quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser cada día más como tú. Quiero ser más brillante. Quiero ascensión. Yo quiero que en ese lugar se llene de luz y yo pueda ser transformado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, cambia nuestras vidas, cambia nuestro corazón. Señor, 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 se lo digo de esta manera. Si tú haces una disciplina de leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo, si es en una recámara, imagínate, te levantas temprano y tu esposo está haciendo el desayuno para ti y tú estás ahí buscando a Dios. Va a llegar un momento, textualmente, no tiene que ser así, pero puede llegar muy seguramente el momento donde tu esposo esté guisando y sepa que Dios está ahí en casa, y voltee para la recámara y vea que sale luz del dintel de la puerta y te va a oír llorando. Te va a oír porque está trabajando el Espíritu Santo, dándole vida a la palabra en tu vida. Y entonces cuando sales al desayuno, tu esposa te mirará a tu rostro y dirá: tu rostro brilla, veo más a Jesús en ti. Y cuando tú respondas, la respuesta que tú das serán como las de Jesús y no como lo que tú hacías antes. Y te dirá: ¿qué te está pasando? Y esa es la obra del Espíritu Santo con la palabra en nuestras vidas, la palabra que revela. ¿Alguien dice amén?
Y eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos. Sin la palabra y sin la obra del Espíritu será imposible. Yo quiero orar porque si tú nos visitas hoy por primera vez, quiero hacer una oración contigo y por ti. Si tú nos visitas hoy y nos miras esta transmisión por primera vez, quiero decirte algo. Dios no solamente puede perdonar tu pasado, Dios puede darte un nuevo inicio. Y Dios quiere hacer tu vida cada día más bella y brillante y hacerla como Jesús. Y yo quiero invitarte este día para que tú puedas hacer una oración, invitar a Jesús para que Él entre a tu vida. Una relación con Dios inicia cuando invitas a Jesús a tu corazón. Y quiero invitarte para que repitas conmigo esta oración que está en tu pantalla, en tu celular y aquí en las pantallas del auditorio. Lee y declara esta oración. Si es la primera vez que vienes, hazlo con todo tu corazón. Porque sabes qué va a pasar cuando hagas esta oración. Dios te va a perdonar todo tu pasado, te va a hacer nacer de nuevo. Y entonces va a empezar un proceso hasta llegar a ser como Jesús. Así que repite conmigo todos juntos esta oración. ¿Listos? Vamos a hacerlo con todo el corazón. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Vamos, repite conmigo. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios?